las voces de la oposición en el reportaje que acabamos de ver, pero para conversar sobre lo que está pasando dentro del gobierno tenemos a un vocero de lujo esta noche. El ministro de Economía, Miguel Castilla, está con nosotros. Bienvenido, señor ministro. Buenas noches, Augusto Sol. ¿Cómo está? Buenas noches, señor ministro. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarle es si las respuestas que nos va a dar en esta entrevista van a ser desmentidas mañana por la señora Nadine. A ver, yo pediría un poquito más de guardar respeto de las personas, especialmente si no están acá. Acá, digamos, yo acabo de llegar anoche de una gira a Medio Oriente con el presidente de la República y he presenciado todo este debate. Y a veces creo que nos olvidamos los temas de fondo y jugamos con las expectativas de las personas en temas tan cruciales como el salario mínimo. Ahora yo quiero clarificar una serie de conceptos para que los televidentes sepan, acerca de este tema. Vamos a clarificar los conceptos con todo respeto, señor ministro, sí, pero lo cierto es que si vamos a hablar de falta de respeto, nosotros no le hemos faltado el respeto a nadie y más bien desmentir a un primer ministro cuando hace una declaración sí podría ser considerado por algunos como una falta de respeto. A ver, déjeme relatar los hechos, porque yo creo que en los hechos está el detalle. Yo hace más o menos una semana, a raíz de toda esta discusión del aumento de los salarios de los funcionarios públicos, comenzó a haber todo este debate acerca de la comparación entre el salario de una autoridad, un ministro, con respecto al salario mínimo. Toda una discusión que incluso lo vimos acá hace unas semanas en el programa. Y en otro programa radial yo comenté de la inconveniencia de incrementar el salario mínimo por los efectos que podría tener esto, especialmente en la micro y pequeña empresa. Podría generar informalidad, incremento de costos laborales, etcétera, de una explicación técnica al respecto. Luego, yo ya estando en Medio Oriente, me topo con la sorpresa de que el Premier había dicho que había coordinado conmigo este tema, sí, lo cual es una entrevista que da a Gestión. Lo cual no es cierto. Le leo literalmente lo que dice acá. Coordinación. En algún momento se planteará el aumento del sueldo mínimo, le pregunta el redactor del diario Gestión. Él dice, estamos revisando eso con el ministro de Economía y Finanzas. ¿Usted desmiente? Eso no es correcto. No es correcto porque nunca hemos tratado el tema con el Premier. Entonces, yo sí traté ese tema con el presidente, porque estaba justamente con el presidente, estábamos en Israel, no recuerdo dónde, en Medio Oriente, y él me pregunta exactamente qué es lo que yo opino sobre el tema, y yo le comento, y decidimos que por los efectos negativos que esto puede traer en esta coyuntura, no es conveniente. Y nos vemos con la sorpresa de la declaración, digamos, del Premier al respecto. Entonces, efectivamente, el tema no está en agenda. Si está siendo discutido fuera del gobierno, en el Consejo Nacional del Trabajo, es otro tema. Ahora pero bien, no está dentro del gobierno. El tema político es importante y las formas son importantes en política. La declaración del Premier fue que su despacho evaluaba con el Ministerio de Economía el aumento del sueldo mínimo. Siendo una declaración política, puede haber sido una declaración simplemente para apaciguar los ánimos de una población que está muy enardecida y que ha declarado en las encuestas que no entiende muy bien esto de que a los ministros se les aumente y al resto de la gente no. ¿No le parece que una forma política, en todo caso, de bajar las expectativas, que es lo que evidentemente le preocupa a usted, hubiera sido que en todo caso se reunieran y un portavoz autorizado del gobierno dijera sin contradecirlo algo así como, bueno, lo hemos evaluado y no va a haber aumento? Algo así, pero no que salga la primera dama a decir lo contrario. Bueno, mire, yo creo que tenemos una fijación con el rol que juega la primera dama en el país. Es que no queda claro Yo he cuál estado 2 años y medio en el gobierno, ya más de 2 años y medio en el gobierno, y yo he sido testigo de primera mano del rol que tiene ella. Ella trabaja muy cerca con el gabinete, con el presidente de la República, somos un equipo, pero las decisiones las toma el presidente de la República con sus ministros. Eso yo lo he dicho en varias entrevistas. Y obviamente ellos habían conversado, al no estar, digamos, yo presente en el país, yo comenté esto con el presidente, y así se dieron los acontecimientos. Pero creo que a veces nos perdemos en política, obviamente los gestos son todo, pero el fondo no hay que perderlo. No vamos Jugar a perder con las expectativas de las personas prometiendo un salario mínimo, porque el salario mínimo tiene que compararse con el salario real, el salario, digamos, promedio del mercado. Y en el Perú estamos en un nivel similar. Mientras que en otros países, por ejemplo México, el salario mínimo es el 50% del salario promedio que hay en el mercado. Entonces, efectivamente, es una medida que no es positiva, es una medida que puede ser tomada como populista y como demagógica. Y el gobierno ha actuado de manera responsable en materia económica. ¿Usted nos puede dar una respuesta, y se cumplió, perdón un ratito, Augusto, permíteme un segundín. Sí. Y el gobierno cumplió con su promesa. Había un desfase en el salario mínimo
y en 2 tramos se llegó al nivel que se encuentra hoy día, hace 2 años. O sea, ya no va a haber más aumento del sueldo mínimo. Mire, dentro del gobierno no hay ninguna iniciativa al respecto, lo que no quita de que el Consejo Nacional del Trabajo, que es una entidad tripartita, donde participan los empleadores, los trabajadores y el Estado, puede que se llegue a una metodología donde se ate las mejoras en salario mínimo a la productividad, a la eficiencia del trabajador. Aquí también ha declarado, por ejemplo, no sabemos si como congresista o como vicepresidenta, porque ahí sí sería parte del Ejecutivo, Marisol Espinosa, y enredó aún más las cosas, diciendo que el tema ya está en agenda y en debate, ¿no? Y tomando además como referencia las declaraciones de la titular de Trabajo, agregó que este análisis se realiza no en el Ejecutivo, pero sí en la Comisión de Trabajo y Competitividad.